Hoy os voy a contar un nuevo cuento que espero que os guste. Que la magia esté siempre en vuestros corazones. Esta bonita y aleccionadora historia sucedió en un pequeño pueblo. Pero a diferencia de otras historias que os he contado, no ocurrió hace mucho tiempo, sino que sucedió hace más bien poco. En esta pequeña y aislada población nunca pasaba nada. Nunca ocurrían grandes acontecimientos y la poca gente que lo habitaba estaba sumida en la más absoluta normalidad. Se podría decir que era un pueblo aburrido. Así fue, hasta que un día cualquiera de hace 15 años, sucedió en él un hecho extraordinario, que cambiaría su vida, su historia y su destino. Hoy, os lo voy a relatar detenidamente, con todos los detalles que pueda recordar. Todo empezó cuando Rebeca, uno de los habitantes de aquel pequeño pueblo, salió a pasear por el camino de la ermita. Estaba muy angustiada y triste, y decidió que lo mejor era caminar por el campo. Se sentía atrapada en aquel lugar y no sabía qué hacer. Pensaba que su destino estaba en una gran ciudad, en la que conocería gente nueva y podría hacer cosas distintas a las que hacía en aquel lugar remoto y aburrido. La tristeza le embargaba, y no paraba de llorar. Estaba pensando en esas cosas, cuando ante ella, vio algo que le llamó mucho la atención. Entre las amapolas rojas que rodeaban el camino, pudo distinguir una amapola azul. Era la primera vez en su vida que veía una amapola de aquel color. Se la llevaría a su padre, para que la viera, pues si no la veía con sus propios ojos, nunca la creería. Cortándola con mucho cuidado para que no se dañara, lo primero que quería hacer era olerla para percibir su aroma. Nada más hacerlo, una gran felicidad le invadió. Aquel perfume era el más maravilloso que nunca había recibido. Una gran felicidad la invadió de repente. No sé cómo he estado pensando en irme de aquí, pensó. Este es el lugar más bonito del mundo, y estoy totalmente feliz. Alberto salió a pasear con su perro, como solía hacer todas las mañanas, cuando de repente se topó con unas flores distintas a las demás. Eran amapolas como las otras, pero estas lucían un precioso color azulado. Nunca había visto unas flores tan bellas. Cogeré un ramito para mi pobre abuela, pensó. Su abuela había enviudado hacía muy poco, y estaba sumida en una profunda tristeza. La señora, al ver que su nieto le había llevado un precioso ramo de flores, le miró agradecida, y llevando el ramo hacia su nariz para olerlo, empezó a sonreír con alegría. Seguro que su marido estaba observándola desde el cielo. Y se puso muy contenta y feliz. El padre Tomás salía todos los días a pasear y a meditar, por el camino que llevaba a la ermita que había en lo alto de la montaña. Cuando observó ante él las amapolas azules, lo primero que le vino a la cabeza fue llevarle un ramito a la Virgen de la ermita. Era una imagen tallada en madera que tenía 500 años de antigüedad. Le gustaba llevarle unas flores de vez en cuando, para que tuviera compañía. Con mucho esmero, el sacerdote cortó un ramito de aquellas flores que nunca había visto hasta aquel día. Le hacía mucha ilusión llevarle a su virgencita unas flores tan especiales. Y con el ramo entre sus manos, subió presuroso hacia la pequeña iglesia. El padre Tomás le tenía una gran devoción a aquella talla en madera. Con delicadeza, colocó el ramo de amapolas azules delante de la imagen. Se quedó observando, y vio que la Virgen, milagrosamente, empezaba a sonreír. El hombre, ante tal hecho, empezó a sonreír también. Las lágrimas brotaban de sus ojos de la emoción que sintió. Estaba claro que quien aspiraba al suave perfume que emitían aquellas flores, se sumía en un estado de gran felicidad y optimismo. Robert era el maestro de la pequeña escuela del colegio. No había muchos niños en el pueblo, y venían a estudiar desde todos los rincones de la comarca. No había tenido un buen día y estaba bastante enfadado, pues los niños cada vez le hacían menos caso, y tenían menos ganas de estudiar.
Estaba en su casa pensando en ello, cuando ante él se presentó Rebeca, su única hija. Le sorprendió que viniera tan contenta a casa, pues últimamente estaba muy triste. «Mira lo que he encontrado en el campo». «¿A que nunca habías visto unas amapolas de color azul?», dijo Rebeca con alegría. Robert se quedó boquiabierto al ver amapolas de aquel color. Desde luego, que nunca las había visto. Y llevando el ramo hacia él para olerlo, entró en un estado de alegría y felicidad que le hizo olvidar todos los problemas que tenía. Era algo realmente maravilloso. La muchacha estaba desbordada de la alegría al ver a su padre tan feliz. Ajemir Badai era catedrático de botánica en la universidad. Después de una dura jornada de trabajo, estaba muy cansado y decidió irse a descansar. Justo cuando iba a tumbarse para dormir, una llamada telefónica le hizo sobresaltarse. «¿Quién me llama a estas horas?», preguntó. «Soy yo, Robert. Perdona que te moleste a estas horas, pero tengo algo importante que decirte», dijo el hombre excitado. «No te preocupes, viejo amigo». «¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme?», dijo el profesor más calmado. Y Robert empezó a relatarle lo de las amapolas azules que había encontrado su hija, y los efectos que tenían en las personas. «Eso es un hecho realmente extraordinario», respondió Ajemir con cara de excitación. «Déjame que estudie el asunto, porque creo que eso mismo ya ha pasado alguna vez más a lo largo de la historia. En cuanto investigue, voy hacia allá. Lo que es casi seguro es que en poco tiempo habrá muchas más. Las amapolas se pueden reproducir a la velocidad de la luz». Robert se quedó un rato pensativo. Después, se fue feliz a descansar. Cuando Robert se despertó, y sin saber por qué, salió corriendo al balcón de su casa y lo que vio le dejó maravillado. Su viejo amigo Ajemir había acertado en su predicción. Ante él, pudo observar un paisaje que le emocionó hasta las lágrimas. Un enorme manto azul cubría las praderas que rodeaban el pueblo. Todos los habitantes del pequeño poblado, según se iban levantando de sus camas, pudieron observar el paisaje más increíble que jamás habían visto. El padre Tomás agradecía a su virgencita de la ermita lo que consideraba un milagro. Un suave y embriagador aroma impregnaba el aire y según entraba en sus pulmones, les hacía revivir. La felicidad tomaba sus almas y la alegría llenaba sus corazones. Mientras tanto, el profesor Ajemir Badai no perdía el tiempo y buscaba en su biblioteca escritos que hicieran referencia al significado de las amapolas azules. Después de mucho buscar, en un pequeño y viejo libro de historia botánica, encontró lo que buscaba. Lo que vio le dejó sorprendido. A partir de ese momento, la felicidad reinaba en aquel pequeño pueblo perdido entre las montañas. Sus habitantes lucían siempre una gran sonrisa, pues eran realmente felices. El misterioso aroma de las amapolas estaba causando efecto. Hasta Juan el carnicero, que tenía fama de maleducado y grosero, atendía a sus clientes con una gran alegría y amabilidad. Fermín Andía, el que había sido recientemente elegido como alcalde del pueblo, observaba en silencio aquel bello paisaje. Algo estaba rondando por su cabeza. Cuando llegó a su oficina en el ayuntamiento, el alcalde llamó a su sobrino, al cual había empleado después de su elección. «¿Qué es lo que quiere decirme?», preguntó Ramiro a su tío, al que siempre adulaba en agradecimiento a su elección como segundo del alcalde. «He estado pensándolo, y debemos sacar provecho a esto de las amapolas azules. He decidido que vamos a hacer un parque temático. Ya he pensado hasta el nombre. Se va a llamar La Ciudad Azul de la Alegría», dijo el hombre con cara de avaricia. «Me parece una idea fantástica», respondió Ramiro sin dejar el tono adulador. «Solo se le podía ocurrir a usted. Pues mañana mismo empezamos las obras. Nos vamos a hacer ricos». A los pocos días, el ruido de las excavadoras enmudecía el canto de las aves y acababa con la tranquilidad del pequeño pueblo.
Los habitantes que allí vivían, acostumbrados a la calma y la tranquilidad, enseguida detectaron el ruido de los motores en las calles. No podían dar crédito a lo que estaban viendo. La paz se había acabado. Mientras tanto, el alcalde y su sobrino miraban con alegría y codicia el desarrollo de las obras. En poco tiempo, se harían ricos. A Ramiro le pareció que sería buena idea avisar a los medios de comunicación para que sirviera de publicidad el parque de la Ciudad Azul de la Alegría. Y sin dudarlo un momento, llamó a la principal agencia de noticias del país para hablarles de las amapolas azules y sus propiedades. Esa misma tarde, comenzaron a llegar reporteros de todos los medios de información del país, pues consideraban que era una de esas noticias que le gustan a la gente. Fotógrafos de todos los periódicos y también locutores de todas las cadenas de televisión. Lo que era casi un secreto, pronto lo sabría todo el mundo. Por la noche y en horario de máxima audiencia, todos los informativos empezaron con la misma noticia. Buenas noches a todos, dijo el presentador. En un pequeño pueblo entre las montañas, han empezado a crecer unos raros ejemplares de amapola de color azul, en vez de las rojas que todos conocemos. Vamos a dar paso a nuestro enviado especial, que parece ser que tiene un invitado. Estamos aquí con el hombre que vio las primeras amapolas azules. ¿Nos podría decir qué propiedades tienen? Todo el que huele el aroma de estas flores, se siente alegre y feliz. Se trata de las flores de la felicidad. Podríamos decir que estamos ante un milagro. ¿Y tiene usted algo más que añadir? Que no olviden pasarse por el nuevo parque temático de la alegría, que será abierto en un par de semanas. Sin duda que nos pasaremos por aquí. Devolvemos la conexión. Las familias en sus casas hacían planes para visitar aquel maravilloso parque. Al día siguiente, desde primera hora de la mañana, empezaron a llegar al pueblo coches y gente de todas partes del país. Algunos habitantes del pueblo gritaban para intentar vender las flores de la felicidad. Entre el ruido de los coches y el de las excavadoras, todo era un verdadero caos. Entre los visitantes, se encontraba Gemir Badai, el viejo profesor de botánica. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Aquello era un desastre ecológico. Muchas gracias por venir, querido amigo. Ya habrás podido ver de lo que es capaz el ser humano, dijo Robert con tristeza. ¿Has investigado algo sobre las amapolas azules?, preguntó. Esto no es la primera vez que ocurre, dijo el profesor. Se tiene constancia de que ha ocurrido 3 veces más en los últimos 1000 años. Les llaman las flores de la vergüenza, dijo. Ese nombre se lo dieron, porque fue el egoísmo del hombre quien acabó con ellas. Las flores se mantienen vivas mientras están rodeadas de paz, y sobre todo de amor. Dan felicidad a todo aquel que recibe su exquisito aroma. Creo que ya no hay nada que hacer, contestó Robert. Hemos llegado tarde. Al día siguiente, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Las praderas de amapolas azules aparecieron devastadas y secas. No quedaba ningún rastro de su color azulado, ni de su maravilloso perfume. Por 4ª vez en la historia, la avaricia y la codicia humana habían acabado con un sueño. Los seres humanos somos egoístas y a veces carecemos de escrúpulos. Somos capaces de acabar con la belleza y también somos capaces de destrozar el arte divino. Aquel precioso pueblo que durante unos días desprendía alegría y felicidad, acabó totalmente desolado y lleno de tristeza. Aquellas hermosas flores acabaron siendo una vez más las flores de la vergüenza. Mientras esto ocurría, el padre Tomás rezaba en la pequeña capilla, por la redención de los pecados del hombre. La Virgen tallada en madera lloraba mientras sujetaba con sus manos la última amapola azul. La última amapola de la vergüenza. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis.
Os lo agradezco de corazón.